Buenas tardes, mi nombre es Lucila Romero y escogí como tema principal el número 3, en el cual hablamos sobre lo que es la lectura en el aula y en la comunidad. En algunas ocasiones he tenido experiencias maravillosas dentro del aula, pues me han invitado también a leer cuentos en el CAM, que es una escuela en la que hay niños y jóvenes y adultos con diferentes discapacidades. En una de las ocasiones nos pidieron que hiciéramos una actividad respecto a lo que viene siendo la integración de un niño que tenía una, digamos así, un poco de ceguera, que se le llaman debilidad visual, para lo cual preparamos una actividad en un salón que nos prestaron ahí mismo y pusimos cortinas para oscurecer el área y lo que viene siendo, llevamos el cuento que se llama el libro negro de los colores, y a todos cuando los pasamos decidimos primero platicar con ellos acerca de cómo se veía el salón, qué les parecía, y les ofrecimos a todos ponerse unos blinders. Ya cuando se cubrieron todos los ojos, en la introducción antes del cuento les comentábamos cómo sería ver los colores sin los ojos. Al empezar a narrar los cuentos, empezamos a ver que todos se inquietaban un poco porque no veían nada y que empezaron a ver qué tan apreciado era el poder tener digamos así, la vista sana. Y al ir narrando poco a poco el cuento, empezaron a darse cuenta y a hacer empatía con su compañero que tenía debilidad visual. Esto les ayudó bastante a comprender el cómo podría sentirse él ante el mundo que ellos sí veían y que su compañero no. Al ir narrando de cómo pudieran ver el color rojo a través de los otros sentidos, oliendo una flor, probando una fresa, o cuando nos raspamos que brota la sangre, que también es una forma de decirles que es en color rojo, y el decirles que el amarillo se siente como los pollitos, o que sabe como por ejemplo la piña, o el verde como el limón y huele a zacate recién cortado. Todo esto, al ir explorando los otros sentidos y el estar haciendo empatía con su compañero, que era una de las problemáticas que presentaba el plantel, el que no le ayudaban a veces a ir al baño, o que no lo veían, pero a veces hasta lo empujaban porque no tenían la conciencia de que él no podía valerse completamente, que a pesar de que traía un bastón apenas estaba aprendiendo a usarlo. Esta lectura para ellos fue muy reveladora y para los maestros fue de gran ayuda. Al terminar la narración y el platicar con ellos de cómo fue su experiencia con esta lectura, ellos se dieron cuenta que su compañero a veces los necesitaba para bajar escalones o para trasladarse a alguna otra área donde todavía no conocía. Nos facilitó mucho la integración de este nuevo compañero a todos los demás, puesto que dentro del camp también hay niños que tienen síndrome Down, o digamos así un cierto retraso. Algunos otros tienen alguna otra debilidad, ya sea en el campo auditivo o lo que viene siendo, digamos así, el campo intelectual. El caso fue que esta lectura nos ayuda, y al hacerlo hospitalaria, preparamos en el salón, digamos así, todo para que ellos estuvieran ad hoc con la lectura de cómo queríamos en determinado momento que ellos hicieran empatía.
Otra de las actividades que nos ha llenado mucho en la comunidad es que al poner los cuentos sobre manteles y dejarlos a que la gente los pueda observar y ver, es una invitación a hacer una lectura del libro que les llame la atención en ese momento. Al hacerlo de esta manera también nos damos cuenta que van llegando familias y se van acomodando los manteles y cada quien escoge un cuento para leer en familia, haciendo esa pequeña burbuja en la que ellos hacen ese vínculo familiar y esa intimidad en que les lee a su familia o que el niño les lee a sus papás, los hace que sea una forma de integrarse, una forma de empezar a hacer recuerdos familiares en torno a una lectura. Por lo regular, estas actividades nos llenan mucho porque nos hace ver y comprender otras formas de cómo la lectura te vincula, te une y a veces interactúas con personas con quien ni siquiera imaginabas que podías tener algo en común. Por eso y más, la lectura para mí, aparte de ser incluyente, de ser hospitalaria, de hacer empática, de conocer al otro desde la otredad de la lectura, el explorar una lectura nueva con personas a veces desconocidas, es maravilloso, porque te vas encontrando con quien menos esperabas y que tal vez ni siquiera pensabas que le gustaba el mismo tipo de lectura que a ti. En otra de las cosas que pudiéramos comentar acerca de la diversidad, en este tipo de actividades, cuando lo hacemos en la comunidad, nos hemos dado cuenta que llegan hermanitos juntos o que llegan familias homoparentales o familias, digamos, que para algunas personas son disfuncionales y de todas las formas que pudiéramos llamar o clasificar a las familias. Para el caso es lo mismo, son familia. Y la lectura hace que esa integración familiar se logre, puesto que es un interés que se va formando en la familia a través de un libro, a través de un cuento, de una, digamos así, explicación del padre o de la madre o hasta de los mismos niños que les explican a los papás cómo ellos entienden esa lectura o que para ellos qué es lo que les significa. El hecho de que la lectura sea una herramienta que nosotros la usamos también como para poder ayudarles en lo que viene siendo en algunas escuelas de polígonos de, digamos, alta violencia, es para que ellos comprendan que también hay otra realidad, que puede existir otra forma de vivir. Y son herramientas tan valiosas para ellos que a veces un cuento tan sencillo como el de Ramón el Preocupón, que fue con una experiencia maravillosa en un grupo en el que los niños sufrían violencia y les preocupaba cómo era la familia en su casa. Al ir leyéndoles la actividad de Ramón el Preocupón y preguntarles que a ellos qué les preocupaba, salían a la luz muchas formas de violencia que a veces para nosotros pudieran pasar desapercibidas, pero para ellos no, porque como son pequeños, su alta sensibilidad pues les hace sentir esa violencia y más con la intencionalidad en que a veces se les hacía. Al decir, digamos, ¿qué es lo que te preocupa? Como a Ramón el Preocupón, ellos decían, pues me preocupa que mi papá llegue ebrio y golpee a mi mamá, o cuando llega ebrio yo me escondo dentro del ropero, o me meto debajo de la cama, o agarro a mi hermanito para que mi papá no lo golpee y lo escondo en tal lugar. Y cuando hacemos estas lecturas y que vemos y les comentamos, bueno, ¿qué harías tú en el caso de Ramón el Preocupón? Que él
hizo unos quitapesares. Ellos encontraban a Ramón en Ramón y Preocupón esos quitapesares como una herramienta de platicarle a ese quitapesar lo que les dolía, lo que les preocupaba. O cuando decimos, híjoles, ¿qué libro te gustaría leer? Y ellos solitos escogían libros que realmente eran un bálsamo para ellos, un bálsamo para el alma, y que de una u otra manera les hacía ver que había otra forma de vida, que podían salir de la violencia o que podían de una forma inocente resolver esa situación en la que estaban viviendo. Creo, la verdad, que la lectura, independientemente que sea una descifrar códigos, hacer oraciones, escribir palabras, o que simplemente sea el leer las ilustraciones, el leer las imágenes, para ellos es algo más. Todos leemos desde lo que traemos adentro y cada libro nos va dejando algo. Y como dicen por ahí, a veces el libro es el que nos escoge, o nosotros interiormente, muy en el fondo, escogemos ese libro porque nos da esa herramienta que nos hace falta o nos hace reencontrarnos con algo que creíamos que lo teníamos olvidado. Para mí, yo creo que la lectura tanto en el aula como en la comunidad nunca debe de dejarse de lado. Debería de ser una herramienta importante, por lo que nosotros promocionamos la lectura dentro del aula y en las comunidades como una forma de unir, de hacer lazos, de hacer esa pequeña enramada entre una persona y otra, entre las otras personas que a lo mejor pasan por casualidad la primera vez, pero cuando se ven por segunda vez y tercera vez y otras más, se van formando unas amistades y unos lazos comunitarios maravillosos. Por eso creo y considero que el entrar, digamos así, a esta capacitación me es muy importante. Muchas gracias.